¿Alguna vez te has preguntado si realmente vale la pena comprar una casa para vivir? ¿O si hay una mejor forma de aprovechar esa inversión? Scene2. El sueño americano y sus trampas. Muchos latinos que emigran a Estados Unidos sueñan con tener su propia casa. Es parte del sueño americano. Pero ¿qué pasa si te dijera que comprar para vivir podría ser uno de los mayores errores financieros? Scene3. Revelación y propósito. Hoy quiero contarte algo que puede cambiar tu forma de ver el dinero, la vivienda y tu futuro. Vamos a hablar claro, sin rodeos ni promesas falsas. Esto no se enseña en las escuelas, ni te lo dirá un agente inmobiliario. Es información que los ricos ya conocen y que tú necesitas descubrir si quieres construir libertad financiera en este país. Prepárate, porque hoy aprenderás la diferencia entre comprar para vivir y comprar para ganar. Y lo más importante, cómo tú también puedes hacerlo, aunque empieces desde cero. Empecemos. La emoción de comprar tu primera casa. Comprar una casa es una experiencia cargada de emociones. Es un símbolo de éxito, de estabilidad, de haberlo logrado. Pero muchas veces, esa emoción nubla la razón. Scene2. Las consecuencias de la decisión emocional. Te endeudas por 30 años. Te comprometes con pagos fijos altísimos y de pronto, estás atrapado. No puedes mudarte fácilmente, no puedes tomar riesgos y gran parte de tu sueldo se va en mantener esa propiedad. Y lo peor, esa casa no genera ingresos, solo gastos, impuestos, seguros, mantenimiento. Scene3. Activo versus gasto y reflexión final. Tienes un activo, pero es un activo que saca dinero de tu bolsillo cada mes. Por eso, antes de lanzarte a comprar tu primera casa para vivir, detente y pregúntate, ¿estoy comprando por emoción o por estrategia? La diferencia clave entre vivir y ganar. Una casa para vivir es un gasto. Una casa para alquilar es una inversión. Parece simple, pero esta distinción cambia tu vida. Scene2. Pagando la hipoteca, tú versus inquilino type. Cuando compras para vivir, tú pagas la hipoteca. Cuando compras para invertir, tu inquilino la paga por ti. Una te hace más pobre cada mes, la otra más rico. Scene3. Devaluación versus revalorización y libertad. Con el tiempo, una se devalúa por el uso. La otra se revaloriza y genera ingresos pasivos. Y lo más importante, una te ata a un lugar, la otra te da libertad de movimiento. Scene4. Prioridades y el poder del alquiler. Los latinos en USA muchas veces dan prioridad a tener un techo propio sin pensar en las consecuencias. Pero si usas ese mismo esfuerzo inicial para comprar una propiedad que puedas alquilar, estás poniendo tu dinero a trabajar desde el primer día. El error financiero más común entre los inmigrantes. Llegar a Estados Unidos y querer comprar casa rápido es casi un reflejo cultural. Queremos estabilidad, dejar de pagar renta, demostrar que progresamos. Pero en la mayoría de los casos, se compra demasiado pronto, sin analizar bien la carga financiera. Se paga enganche con los ahorros de toda la vida, se asume una deuda gigante y se deja de invertir en otras cosas. Scene2. Consecuencias y la prisión financiera. ¿El resultado? Una casa que absorbe todo el ingreso mensual. Y si pierdes el empleo tienes un problema serio. Lo que se pensaba como seguridad se convierte en una prisión financiera. Scene3. La verdadera libertad y el momento correcto. La realidad es que la libertad no viene de ser dueño de una casa, sino de tener inversiones que pagan por esa casa. Por eso, el momento correcto para comprar para vivir no es al principio. Es después de tener una base sólida. ¿Qué hacen los inversionistas inteligentes? Ellos no compran una casa para vivir en ella. Compran propiedades que generan flujo de efectivo. Primero, aseguran ingresos mensuales constantes y luego deciden si quieren comprarse una casa. Muchos viven alquilando mientras tienen 2 o 3 propiedades generándoles rentas. ¿Por qué? Porque entienden que lo importante no es dónde vives, sino cómo generas ingresos. Al vivir alquilando, tienen flexibilidad para moverse por oportunidades. Y al mismo tiempo, los alquileres de sus propiedades pagan sus propios gastos. Este es el secreto de muchos inversionistas latinos que ya alcanzaron la libertad financiera. No es magia, es estrategia. Y tú puedes empezar por una propiedad pequeña, incluso compartida. El poder del apalancamiento financiero. Comprar para invertir te permite usar el dinero del banco a tu favor. Pides una hipoteca,
Compras un inmueble, lo alquilas y con ese alquiler pagas la hipoteca. Esto se llama apalancamiento, usar dinero prestado para generar ingresos. Cuando compras para vivir, ese préstamo no se paga solo. Cuando compras para invertir, es el inquilino quien lo paga. La diferencia es brutal a largo plazo. Después de 10 o 15 años, podrías tener una propiedad totalmente pagada y un ingreso mensual para toda la vida. Mientras tanto, otros seguirán pagando su hipoteca con sudor. Aprender a usar el crédito correctamente es una de las claves del éxito financiero. Y en Estados Unidos, hay más oportunidades de las que imaginas. ¿Y si no tienes mucho dinero para empezar? No necesitas ser millonario para invertir en bienes raíces. Existen programas para primeros compradores, créditos con bajos intereses y propiedades económicas. También puedes empezar en conjunto, comprando con un familiar o amigo de confianza. Otra opción es invertir en REITs, fondos inmobiliarios que funcionan como acciones. Lo importante es comenzar con lo que tengas, aunque sea poco. Mientras otros ahorran para una casa donde vivir, tú puedes invertir en una que te dé ingresos. Cada dólar que pongas en una propiedad rentable, trabaja para ti. La clave es dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como inversor. Porque el que empieza pequeño pero bien, llega muy lejos. El impacto emocional de tener casa propia. Muchos latinos sienten que alquilar es tirar el dinero. Pero no siempre es así. A veces, alquilar te da libertad. Te permite cambiar de ciudad por trabajo, ajustar tus gastos o evitar una deuda pesada. Tener casa propia no siempre es sinónimo de éxito. A veces es solo un símbolo, que cuesta demasiado. Debemos aprender a separar el orgullo de la estrategia. El verdadero éxito es tener opciones, no solo paredes. Y si hoy alquilas mientras tus propiedades generan dinero, estás ganando. Nunca te sientas menos por no tener una casa a tu nombre. Si estás invirtiendo y creciendo, vas por el camino correcto. La mentalidad lo es todo. Si piensas como clase media, actuarás como clase media. Si piensas como inversionista, tomarás decisiones diferentes. La mayoría compra casa para sentirse seguro, no para crecer financieramente. Pero la seguridad real viene del flujo constante de ingresos pasivos. Cambiar tu mentalidad no es fácil, pero es necesario. Cuestiona lo que siempre te dijeron, compra casa lo antes posible. Piensa, ¿te acerca eso a la libertad o te ata más? Cada decisión financiera debe tener una razón estratégica. Y la mentalidad de crecimiento empieza con educación y acción. Hoy puedes comenzar a pensar diferente y actuar diferente. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto para comprar para vivir? Cuando ya tienes ingresos pasivos que paguen esa casa, cuando puedes comprar sin poner en riesgo tu flujo de efectivo, cuando tu inversión en bienes raíces ya genera beneficios constantes. Ese es el momento de darte el lujo de tener una casa para ti. Porque no comprometerás tu futuro financiero por una emoción. Comprarás con cabeza fría, no con presión social. La casa será una recompensa, no una carga. Y cada mes, esa casa no te costará, porque tus inversiones ya lo pagan. Ahí, sí tiene sentido comprar para vivir. Pero antes, compra para invertir. Comprar una casa para vivir no es un error, si lo haces en el momento adecuado. Pero para la mayoría de los latinos en Estados Unidos, lo más inteligente es empezar al revés. Primero construir ingresos pasivos, luego pensar en la casa de tus sueños. Recuerda, tu casa no es tu activo, si no te da dinero. Invertir es pensar en el mañana, no solo en hoy. Y el crédito puede ser una herramienta poderosa si lo usas con estrategia. Hoy tienes el conocimiento, mañana puedes tener los resultados. Empieza con lo que tienes, aprende y actúa. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo invertir de forma inteligente, suscríbete al canal y no olvides dejar tu comentario. Y haz clic en el enlace de la descripción para ver el siguiente video que puede cambiar tu futuro financiero.